Hebreos 2:14, Colosenses 2:15, Lucas 10:19. Sí. 19. Sí. Amén. Estamos en el aire. Ok. Sí. Bienvenidos todos. Esta es la clase bíblica dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén. Dios les bendiga a todos. Ya hemos orado y vamos a comenzar la clase. La clase es sobre la carta de los Efesios. Este es el último capítulo de los Efesios, que es el capítulo 6. Y esta es tremenda palabra. Yo espero poder hacerle honor a esta palabra, porque esta es tremenda palabra. Estas son las instrucciones para la guerra espiritual. Yo sé que muchos sabemos mucho sobre guerra espiritual, pero bueno, que Dios traiga algo nuevo o un repaso para ustedes. La verdad central es que Dios proporciona los recursos que necesitamos para las victorias espirituales. Y el versículo clave es Efesios 6:11, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Verdad? La armadura, vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios es una metáfora, obviamente. Lo importante, ¿verdad?, es que cada virtud, por así decirlo, de esta armadura, ¿verdad?, es contrario a lo que es el enemigo, ¿verdad? Por ejemplo, empezamos con la verdad y pues él es el padre de mentira. Así que cada cosa que vamos a estar estudiando hoy es contrario a lo que es el enemigo. Por eso es que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder contrarrestar estos ataques del enemigo. Esto es una batalla. La meta de esta enseñanza es qué significa librar batallas espirituales, la definición, la seguridad de que podemos tener una victoria espiritual, y exhortar a todos a orar por las personas que están teniendo batallas espirituales, una lucha espiritual. Entonces dice: todo cristiano está envuelto en una guerra espiritual, lo crea o no lo crea, ¿verdad?, porque hay un mundo espiritual. Y cada día luchamos pues con nuestra fe, con el ámbito público o privado. Quizás sea el hogar donde los miembros de la familia están enfrentando tentaciones de Satanás. Puede ser el lugar de trabajo, puede ser en la comunidad, ¿verdad?, puede ser en la política. No importa, ¿verdad? Hay unos recursos que el Señor te da, unas herramientas que son necesarias para nosotros obtener la victoria. En el mundo de hoy, ¿quiénes son los enemigos de la iglesia? Esa es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? ¿Es una pregunta para contestar? Sí. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre. Perfecto. Eso es una buena contestación. Sí, porque muchas veces decimos que son los gobiernos. Perfecto. Pues muchas veces decimos que son los gobiernos que están hostiles, que son conductas pecaminosas, que pues el rencor, ¿verdad?, muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Amén. Exacto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea que no es contra el hombre, es contra Satanás. Si bien hay muchos que se oponen a la iglesia, incluso persiguen a los creyentes, algunos hasta el punto de la muerte, el verdadero enemigo de la iglesia es el que motiva todas estas conductas. Las herramientas que nosotros necesitamos para luchar contra este enemigo, que es el enemigo real, que es el diablo, son las que vamos a estar estudiando en Efesios 6. ¿Verdad? Vivir una vida cristiana, por más que queramos, ¿verdad?, no es fácil.
En algunas personas poderosas de la sociedad no les gustan las normas cristianas, o sea, nuestra lucha pues parece ser con nuestro enemigo, parece ser pues los gobiernos, parecen ser los inconversos, los incrédulos, ¿verdad? Pero ellos están viviendo en este mundo, ¿verdad?, de tinieblas, y están dejándose llevar o son usados por el enemigo. Y es importante reconocer que esas batallas son espirituales, por lo tanto, no debemos verlas como un conflicto con personas que se nos oponen. Pablo deseaba que sus lectores originales y todos los cristianos se prepararan para la victoria sobre sus enemigos espirituales, y por eso pues él escribe a los Efesios. ¿Verdad? La primera, vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos de Efesios 6, del 10 al 11, pero yo les había dado unos versículos, que me iba a olvidar, porque quería dar eso como preámbulo a lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Porque es importante que sepamos que el enemigo está derrotado. Es importante que sepamos eso y estudiemos eso basado en que Satanás está derrotado. Vamos a leer Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, amén. O sea que él en la cruz del Calvario venció al enemigo y los exhibió públicamente. Vamos a leer Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. El que tenía el imperio de la muerte, lo que hizo fue destruir el imperio de la muerte que tenía el diablo. Pero el diablo pues sigue vivo, y por eso es nuestra lucha. Él pues lo destruyó, él destruyó el imperio de la muerte. Nosotros tenemos vida eterna a través de Jesucristo, pero todavía él anda por ahí, ¿verdad? Él no está en el infierno, él anda por ahí haciendo la suya. Así que vamos a estar leyendo. Y otra cosa que quería mencionar, Lucas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, aleluya. Así que, Lucas 10:19. Lucas 10:19. Nosotros, nos dio una potestad, ¿verdad? Eso es bien importante estudiar la palabra potestad, porque la palabra potestad es autoridad. Él nos da una autoridad delegada, ¿verdad? Lo hemos estudiado mucho con nuestro pastor. Él nos da una autoridad delegada, y como la manera en que se los puedo explicar, ¿verdad?, es que se me ocurre. Es si vemos un camión, ¿verdad?, bien fuerte, bien grande, bien poderoso, caminando por la calle, ¿verdad? El camión tiene una fuerza motriz, ¿verdad? Pero si viene un policía, el policía tiene la autoridad. Aunque el camión tenga la fuerza motriz, el policía tiene la autoridad sobre eso. Nosotros tenemos esa autoridad sobre el enemigo. Está en nosotros utilizar esa autoridad. Vamos a estar, la potestad también quiere decir dominio, poder legal, autoridad delegada. Ya vimos que hay una diferencia entre poder y autoridad. Ese es el poder que tienen las tinieblas, ¿verdad? El poder de las tinieblas. Hablamos mucho del poder de las tinieblas y del poder de la luz. Pues el poder de las tinieblas es ese poder que ellos tienen una fuerza, ellos tienen sus artimañas y sus cosas. Nosotros tenemos la autoridad para echarlos fuera. Vamos a leer primero, antes de ir al versículo de la pastora, vamos a leer primero Efesios 6 del 10 al 11. Yo lo voy a leer, pues no lo he asignado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. En este versículo podemos ver que nos habla de firmeza, ¿verdad? Nos habla de firmeza, y la firmeza es constancia, es tener valor, pero esto es una firmeza que no viene de nosotros, no sale de nosotros, viene de arriba, ¿verdad? Esto es una fortaleza que viene de Dios. Esta fortaleza que nos da Dios la podemos ver en el versículo que te asigné. Efesios 3. 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Preciosa palabra. Somos fortalecidos, ¿verdad? En el hombre interior, por su espíritu. Quiere decir que se nos dio el Espíritu Santo, para ser fortalecidos. Esa es obra de Dios a través del Espíritu Santo. Si me puede buscar también Hechos 9:31, pastora. Ese es otro versículo que habla sobre que nuestras fuerzas vienen de Dios. Aleluya. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que somos fortalecidos por el Espíritu Santo. El versículo más utilizado es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Amén. Filipenses. Pablo comenzó esta sección de su epístola diciendo a los lectores: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí la clave es el Señor, ¿verdad? Que es el punto clave, que la fuerza viene de Él, ¿verdad? El punto es que el mandamiento fortaleceos en el Señor es pasivo y continuo, lo que significa que la fuerza viene de afuera del creyente. Es una batalla espiritual. El enfoque no es el cristiano, sino el Señor, quien trae la victoria. Una victoria que el cristiano puede entonces experimentar como obra de Él, de Dios. Era imperativo que los cristianos de Éfeso se dieran cuenta de que no podían ganar la batalla contra el mal con sus propias fuerzas. De hecho, enfrentaron una poderosa oposición que en parte tomó la forma física de persecución del gobierno romano. Pero la batalla subyacente sería un asunto de fe y confianza en el Señor y en oposición de los enemigos espirituales. Pablo había explicado anteriormente el poder transformador de Jesús que vive en ellos. Desafió a sus lectores a usar ese poder para resistir y vencer las fuerzas del mal. Así que hay un poder transformador de Jesús, ese poder que nosotros experimentamos que cambió nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo. Ese poder que nos transformó es el mismo poder que nos va a ayudar a nosotros a ir contra esas fuerzas del mal. Las fuerzas del mal, en versículo 11, Pablo usa imágenes militares para ayudar a los cristianos a entender y que esta batalla es una batalla que no podían tomar a la ligera. Por eso Pablo les dio instrucciones de ponerse toda la armadura de Dios. No nos podemos poner parte, dice toda. No es suficiente ponerse algunas piezas de esta armadura, que Pablo explicaría en los versículos siguientes, porque el enemigo puede aprovecharse de áreas de nuestra vida si no están fortalecidas por Dios. Pablo fue claro en cuanto al propósito de la armadura. Deseaba que los creyentes de Efesios pudieran mantenerse firmes en la fe cuando Satanás intentara ponerle trampas, engañarlos y derrotarlos. Hay una forma en que Satanás nos afecta, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta? Pues una de las cosas que hace es que pone obstáculos a las cosas que son de Dios, a la obra de Dios, ¿verdad? Él puede poner duda, poner incredulidad, también puede poner tentación, opresión,
¿verdad? La opresión está en la mente, ¿verdad? Perdón. De todas las estrategias que Satanás usa, yo creo que la más que él ha utilizado ya hace un año con la iglesia es la ignorancia. Ignorancia de lo que la palabra dice. Entonces, esa ignorancia de yo no saber. Que estaba diciendo que la arma que más ha utilizado Satanás en todos estos años en la iglesia ha sido la ignorancia. La ignorancia de nosotros saber quiénes somos en Cristo, de saber lo que Dios hizo a través de Cristo en su plan de redención para nosotros, lo que somos delante de Él, que somos hijos, que somos santos y irreprensibles, de las herramientas que tenemos. Toda esa ignorancia, como dice mucho el pastor, provoca las otras dos I's, que es la incredulidad, que ahí viene la duda, Amén. que es lo contrario a la fe, Ujú. y la inactividad. Entonces puedes estar en una batalla espiritual bien fuerte, pero como tú eres ignorante a lo que tú tienes, obviamente no lo vas a creer porque no sabes que lo tienes, y vas a estar, pues, Señor, si es tu voluntad, cuando el Señor te está diciendo, esta es la herramienta. Pero nuestra ignorancia, o sea, Satanás ha traído esa vagancia por no estudiar la palabra, esa ignorancia, y eso ha provocado muchos desastres en la iglesia. Amén. Totalmente de acuerdo. Lo que ella ha dicho, pues, es totalmente bíblico. Y no me acuerdo bien el pasaje exacto, pero sé que está en Primera de Pedro. Nosotros, todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de Cristo. Y pues tenemos que conocer para entonces ser partícipes de esas cosas que pertenecen a la vida y la piedad, que son nuestras bendiciones espirituales, como ella está diciendo. Segunda de Pedro 1, 3. Aleluya. Gracias, Señor. Pues vamos a hacer una pregunta, pero déjame terminar aquí. Estamos hablando de las trampas estábamos hablando, de la opresión. Hay un campo de batalla que es el pensamiento, es la mente, ¿verdad? Donde es que trae el desaliento, donde trae el temor, donde trae el desánimo. Y Satanás se disfraza de ángel de luz, así que si no conocemos bien sus artimañas, pues podemos ser engañados, ¿verdad? La palabra demonio yo busqué y es igual a tormento de la mente. Ese es el significado de demonio. Y estas potestades vamos a ver que están bien organizadas. Por eso es que tenemos que tener estrategias y saber nuestras almas espirituales y conocer bien la batalla. Dice que Pablo ciertamente sabía cuál era la apariencia de un soldado romano. Al escribir esta carta, el soldado romano estaba equipado para prepararlo para las batallas más encarnizadas. Pablo sabía que la batalla que enfrentaban los cristianos sería aún más exigente que la experimentada en los campos de batalla humanos. Quería que los efesios entendieran que la batalla requeriría más fuerza de la que ellos mismos podrían reunir. Nosotros pues podemos ir pensando, ¿verdad?, cuáles han sido nuestras batallas espirituales, cómo hemos experimentado esas batallas y cómo te fue en esa batalla, ¿verdad? Y entonces vamos a estar más conscientes, ¿verdad? Tenemos que darle importancia porque la palabra lo dice. ¿Saben? No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Lo dice en 2 Corintios 2:11. Él está vencido, pero no podemos ignorarla para que tome ventaja. La palabra dice que no tome ventaja, quiere decir que puede tomar ventaja, ¿verdad? Y también dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La palabra dice cómo, porque no es ningún león, ¿verdad? El león es el león de la tribu de Judá, que es Jesús. Se dice cómo porque él es un imitador, será.
La palabra también nos dice que seamos sobrios, que estemos alerta, que estemos vigilantes, nos da muchos consejos, además de la armadura de Dios, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 6:12. 6:12. Quien lo quiera leer, me alza la mano. 6:12. Efesios 6:12. Aleluya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Sí, aquí es lo que Noelia nos estaba diciendo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y establece, ¿verdad?, con quién es la lucha. Con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, con fuerzas espirituales de maldad, ¿verdad? Entonces, yo traje aquí mi Biblia de guerra espiritual. Yo sé que muchos tenemos una. Que para más bien definir lo que son principados, potestades, dice que se llaman principados a los seres demoníacos del más alto rango. La palabra principado se traduce en griego arge, que significa principal. Estos son los jefes de los demonios, que equivalen a los arcángeles entre los santos ángeles. Y te da la palabra donde lo dice, pero vamos a quedarnos ahí porque si no tenemos todo el día. Las potestades, la palabra potestad proviene del griego exousia, que significa autoridad delegada, ¿verdad? Y ahí es el ejemplo del policía. Estos demonios parecen operar invisiblemente en centros gubernamentales como en los gobiernos nacionales. Son potestades. Los gobernadores de las tinieblas. Se traduce la palabra griega cosmocrator, que significa apoderarse y asir de los gobiernos por las tinieblas y el mal, ¿verdad? Estos dos gobernadores quieren dominar las oficinas del gobierno, las legislaturas y las cortes judiciales, dice aquí. Estoy leyendo este significado de la Biblia de guerra espiritual. Fuerzas espirituales de maldad en griego literalmente significa impostores espirituales. Estos son, las fuerzas espirituales de maldad son espíritus malignos, ¿verdad? Los espíritus que van por ahí molestando, atormentando, son de tormento, atormentando a las personas. Aleluya. Entonces, pues esos son nuestros enemigos, ¿verdad? Ese es el ejército del enemigo. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, así que, dime. Que leíste todo eso ahora. Que ella leyó todos esos significados y puede sonar a veces, ¿cómo se llama esto? Overwhelming. Sí. Sobre abrumador, porque nada más principado es como que esa potestad que son como los ángeles, los arcángeles, ¿verdad? Que mencionó ahí la palabra. Pero hay que recordar el verso que tú diste al principio de Colosenses 2:15, que dice que despojando todo principado, empezó con lo más alto, todo principado y potestad, los exhibió públicamente en la cruz. O sea, que ya nosotros tenemos autoridad sobre eso, o que no nos abrumemos viendo estas definiciones, porque ya esa autoridad, el Señor, o sea, ya todo eso el Señor lo derrotó. Ya, eso era todo. Amén. Ok, pues ahorita estábamos hablando de esas labores, pero lo importante es que cuando ella dijo, Pastora Lourdes, dijo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, él no está en ningún cielo. Eso lo que está diciendo es que está en las regiones celestes, que está por ahí, ¿verdad? Que no está, pero eso no es que está en el cielo con Dios. Pastor. Eso quiere decir que está en los aires. En los aires, exacto. En nuestra atmósfera, no en el cielo de Dios. Exacto, Eso amén. quiere decir que está en los aires, en nuestra atmósfera. Aleluya, No amén. en el reino de Dios como tal.
sino lo que la Biblia llamaría el primer cielo, que es nuestro cielo, las regiones celestes, Amén. no en la tierra. Exacto. Aclaramos eso, ¿verdad? Si él comenzó con la palabra gobernador, que es una palabra que se usa en referencia a un gobernante en toda el área o el mundo, como un emperador. Con el contexto del pasaje, Pablo había indicado que Satanás es hoy el gobernante del mundo, ¿verdad? Es el gobernante del mundo en el sentido de que él ejerce poder sobre este mundo. Pablo describió además el alcance de la influencia del diablo, refiriéndose a los poderes demoníacos que gobiernan en esta tiniebla actual. Estas fuerzas del mal están muy presentes en nuestro alrededor. Tengan en cuenta que Pablo de ninguna manera estaba diciendo que las fuerzas demoníacas coexisten con Dios, como le dije, en el cielo. Estaba usando la palabra cielo en el sentido del reino espiritual invisible que nos rodea, como dijo el pastor. Aquí hay una pregunta. Vamos a estar leyendo ahora Efesios 6 del 13 al 15. La manita que lo quiere leer. Si alguien tiene un comentario, si alguien quiere decir algo, alguna experiencia, este es el momento. Efesios 6 del 13 al 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aleluya. Bueno, aquí está hablando de el día malo. Para eso es que lo necesitamos. El día malo, ¿verdad? Nos llega a todos. Nos llega a todos, ¿verdad? Es el día de las tentaciones, de las tribulaciones, del ataque, de la acechanza del enemigo, ¿verdad? Hay muchas formas en que el diablo opera o labora. Quiere engañar con sus acechanzas, ¿verdad? Nos trata de atrapar con mentiras, zarandear con desilusiones, ahogar con cizaña. Estoy diciendo estas cosas que encontré en la palabra, no le voy a dar el versículo, pero sí la labor del diablo se las estoy diciendo: abofetear con heridas y quemar con dardos encendidos, como dice Efesios 16. Esas son las labores del diablo que encontré. La palabra dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirán. Así que hay una labor que tenemos que hacer, dice: someteos pues a Dios. Ajá. A mí me llamó la atención en estos versículos, del 10 al 14, donde dice en varias ocasiones estar firme. Y encontré, ¿verdad?, que no todo lo podemos dejar, ¿verdad?, que sea el Señor. Nosotros tenemos que, como dice nuestra hermana Noelia, tomar todo lo que el Señor nos ha dado para poder resistir, y tenemos que nosotros también hacer el trabajo. Amén. Sí, tenemos un versículo bien tremendo, ¿verdad?, que se me ocurre ahora. Está en 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Más a Dios, gracias. Ajá. Más a Dios. Más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entre medio les estoy dando la palabra, estas palabras, ¿verdad?, que no están en este libro, porque es importante que sepamos lo que somos en Cristo, y es importante que sepamos que nosotros somos triunfantes, ¿verdad? Él nos lleva al triunfo. Vamos a estar leyendo Efesios 6 del 13 al 15. Efesios 6 del 13 al 15. ¿Ya lo leí? Ya lo leímos, perdón. Después dice, tú leíste hasta el 15, ok.
Después de explicar la batalla que enfrentamos los cristianos, o sea, ya que estamos en la parte donde nos tenemos que vestir con la armadura de Dios, que es una armadura espiritual. Después de explicar la batalla que enfrentan los cristianos, Pablo compartió los pasos a seguir para mantenerse firme en un mundo corrupto y pecaminoso. Ofreció un enfoque muy práctico con imágenes visuales para ayudar a los efesios y a nosotros a aplicar estos conceptos, ¿verdad? Que es como les dije, como un soldado. Cuando dice en el día malo, ¿verdad? Como les dije ahorita, pues el día malo pues lo hemos tenido todo. Puede ser cualquier momento, ¿verdad?, en que enfrente las fuerzas del mal. Pablo instruyó a los creyentes de Éfeso que se pusieran toda la armadura de Dios, y no hay duda de que el apóstol entendía más que casi todo el mundo, vivir una vida cristiana no puede ser, pues es difícil. En ese momento él estaba preso. Entre las tentaciones que Satanás lanza a los cristianos y la engañosa filosofía malvada del mundo en la que vivimos hoy, es vital que nuestros pies estén firmes, plantados, y que seamos capaces de resistir todos los golpes que vienen contra nosotros. Pablo procedió a describir la armadura que usaba un soldado romano en el versículo 14. Versículo 14. Vamos a buscar Efesios 14. Empezamos con, de nuevo, como dijo la doctora Lourdes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí tenemos que tener la verdad. La verdad, como les dije, pues es contraria a lo que el enemigo quiere hacer, que es la mentira, el padre de mentira, y vestidos con la coraza de justicia, que es una de las áreas donde más el enemigo nos quiere tirar, ¿verdad? Porque estamos hablando de la justicia, de la gracia de Dios. Él no quiere que sea por gracia, sino por obras. Y por eso salen todas estas religiones y estas sectas, ¿verdad? Que todos tenemos que orar para conseguir la salvación. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Que les haga ver Micrófono. Orar para que el Señor envíe obreros y nosotros estar dispuestos y disponibles cuando nos topemos con alguien que tenga una creencia rara o wishy-washy, y estemos disponibles y dispuestos y preparados para llevar las buenas nuevas y sembrar la semilla o regar la semilla que ya ha sido sembrada. Amén. O no dejarse contaminar, ¿verdad?, con esas cosas, con el conocimiento que no nos dejamos contaminar, ¿verdad? Pablo procedió, que como les dije, habiéndose puesto en relación con las piezas, les hablamos de la justicia. Me perdí. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aleluya. Nuestros pies tienen que estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, la preparación para la batalla espiritual debe ser algo de continuo. Las cualidades, disciplinas y herramientas espirituales señaladas deben ser una parte natural de la vida y práctica diaria del cristiano. Pablo mencionó por primera vez el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra, la verdad es Jesucristo. La armadura del soldado tiene que permanecer en su lugar y el cinturón sujetado. El cinturón la verdad es lo que sujetaba toda la armadura para que se mantuviera en su lugar. De manera similar, la verdad de Jesucristo forma el fundamento de todo lo que somos y creemos como cristianos. La exhortación de Pablo significa literalmente que el creyente debe permanecer dentro del ámbito de la verdad. Los que se aferran a la verdad de Jesucristo, como se proclama en las Escrituras, no serán derrotados por la obra maligna de Satanás y sus ejércitos. La verdad de las Escrituras, hermanos, nos mantiene en integridad.
nos mantiene con la pureza, en santidad, viviendo una vida, ¿verdad?, digna del Evangelio. Aleluya. Pablo luego habló de la coraza de justicia. Los cristianos deben procurar vivir la vida justa que ha sido posible gracias a la justicia de Cristo y a la obra continua del Espíritu Santo. Cuando vienen las tentaciones, los cristianos están llamados a tomar decisiones que les permitan mantenerse firmes. Cuando persiguen la justicia de Dios, sus acciones y estilo de vida reflejarán esa búsqueda. La coraza de justicia, la coraza está donde está nuestro corazón y donde están nuestros pulmones. Cubría en esos soldados toda la parte del frente para protegerlos. O sea que nosotros tenemos, la justicia nos protege para estar firmes y para vivir un estilo de vida que refleje a Dios, que refleje a Cristo. Luego en el versículo 15, aleluya, calzado los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Pablo les recordó a los efesios que tenían un calzado espiritual que los hace estar listos para cualquier batalla. Para el soldado romano, el calzado militar estaba equipado con correas y suelas clavadas para asegurar un buen apoyo. Para el cristiano, el calzado es el Evangelio, que lleva su poderoso mensaje de paz. El mal puede ponernos a prueba, pero en el Evangelio encontramos un punto de apoyo seguro para el conflicto. Así que el Evangelio es lo que nos mantiene de pies, por eso es el calzado del Evangelio de la paz. La paz es precisamente lo que no quiere el enemigo. La paz es contrario a todo lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Que es la violencia, que es las discusiones, las disensiones. Lo contrario a la paz es discordia, exacto. ¿Ah? División, ¿verdad? Todo lo contrario a la paz es lo que él busca. Así que nosotros nos tenemos que mantener en el Evangelio de la paz. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante siempre estar preparado para la batalla espiritual? Si alguien la quiere contestar. Porque es importante estar siempre preparado para la batalla espiritual. Por eso es que dice vestidos de la armadura de Dios, y ahorita dije que era algo constante, que era algo diario. O sea, no puede ser que nos vestamos un día sí, un día no, ¿verdad? Ni con la mitad de la armadura. Pastora. Porque el enemigo siempre ataca en todo momento, por quien menos uno se lo imagina y donde uno menos se lo imagina. Uno tiene que estar preparado con la palabra del Señor, ponerla en práctica, dar buen testimonio. Y cuando tú estás empapado de la palabra, tú vas a saber cómo guerrear con la palabra para derrotar al enemigo. Amén. Como dijo Jesús cuando comenzó su ministerio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros somos parte del reino. Estoy buscando ciudadanos. El Spanglish. Somos ciudadanos de ese reino, por lo tanto, donde quiera que nos paramos, estamos invadiendo el reino de Satanás, que dice la palabra como leímos ahorita, que él es el gobernador de esta tierra hasta que sea derrotado. En el Apocalipsis que está todo eso y no vamos a entrar en esos detalles. Pero donde quiera que nosotros nos paramos, nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra y estamos haciendo guerra aunque estemos comiéndonos un mantecado. Embajadores del reino de los cielos. Vamos a entrar ahora en Efesios 16, 17. Si alguien lo quiere leer, Efesios 16, 17. Efesios 6, 16 y 17. Ahora vamos para la fe. 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis
tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Efesios 6:16 menciona el escudo del soldado romano. Los soldados llevaban un escudo grande en forma rectangular diseñado para cubrir la parte expuesta del guerrero. Pablo comparó este artículo con un escudo de la fe. La confianza, la seguridad en Cristo permite que el cristiano salga victorioso en cualquier batalla espiritual. Así que Pablo comparó los ataques de Satanás con flechas lanzadas hacia el soldado. En los tiempos del Nuevo Testamento, las flechas se sumergían en brea y luego se les prendía fuego. Los escudos ofrecían protección contra estas armas. La fe en Jesús es más poderosa que los ataques más feroces de Satanás, pastor. Sí. Una cosa interesante acerca de ese escudo era que el soldado romano, ¿cómo explicarlo? El escudo era diseñado específicamente para cada uno de los soldados. Era personal. Por su altura, entonces le diseñaban el escudo de modo que lo cubriera todo, hasta la rodilla y hasta la cabeza. De esta forma, el escudo cubría básicamente todo el cuerpo, pero era un escudo por persona, o sea, era un escudo diseñado para esta persona específicamente. De modo que otra persona no lo podía usar, no iba a ser tan efectivo. Y eso nos trae nuevamente a que, como el escudo de la fe, a que cada cual debe usar su propia fe, no apoyarse sencillamente en la fe de los demás, porque la palabra dice, el justo por su fe vivirá. Amén. Noelia. Y continuando con lo que el pastor dijo, esos escudos era madera, pero tenía una capa de cuero. Y esa capa la mojaban a la guerra. ¿Por qué? Porque los dardos, las flechas eran encendidas con fuego. Ese escudo iba a ser un poco pesado porque estaba mojado. Y yo aquí como que el agua en la palabra, en el Nuevo Testamento, es representada como la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y era mojado ese escudo en agua para que cuando viniera el dardo de fuego se apagara si se espetaba en el escudo. Y otra cosa de los escudos es que estaban hechos para que podían engancharse unos con otros. Y eso formaba una barrera que era impenetrable. Nosotros como cristianos, si nuestros escudos los tenemos unidos, si estamos unidos, ¿verdad? Pues esa es una barrera impenetrable para la iglesia. Este es un buen recordatorio porque si dice aquí que la unidad de fe entre creyentes sirve como barrera contra la derrota espiritual en la iglesia. Nos da la victoria. Por último, Pablo se refirió al yelmo de la salvación y a la espada del Espíritu en el versículo 17. La cabeza del soldado en muchos sentidos es el área más vulnerable. Estaba cubierta por el yelmo o el casco que le protegía los ojos y el cráneo. De la misma manera, el cristiano sitiado puede encontrar seguridad, paz y protección en la salvación que tanto aprecia. Las palabras de Pablo nos recuerdan el Salmo 140 que declara: Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. El cristiano no solo debe tomar el don de la salvación, también deben tomar la espada del Espíritu, la única arma de ataque. Aunque en tiempos de combate, cuerpo a cuerpo, el escudo también puede usarse como un arma. Sabes que hay una ofensiva y una defensiva, ¿no? Ahorita hablamos de la defensiva, ahora esta es la ofensiva, que es la espada. Con esto es que vamos a atacar. No sé si, ¿verdad?, se acuerdan del versículo, no sé exactamente, en Mateo 4 creo que está, que siempre Jesús le dijo al diablo: escrito está. ¿Verdad? Así que le teníamos que decir: escrito está. Dice aquí que la Biblia, como la conocemos hoy, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, como la conocemos hoy en día, no era parte del canon en ese momento.
sea que nosotros, el Antiguo Testamento, ¿verdad? También tenemos que tenerlo, claramente destacar sus enseñanzas también. Y por lo tanto no debemos descuidar el estudio de esas palabras tampoco. Pablo nos recuerda hoy que la espada que poseemos está viva y activa, conforme el Espíritu Santo trae a nuestra mente escrituras de aliento, exhortación y dirección en el momento adecuado. Y aquí pues puedo añadir que la palabra es la que hace como una cirugía espiritual en nosotros para quitar lo que ¿verdad? Está mal. Y nosotros tenemos que dejarnos hacer esa operación, esa cirugía espiritual, para que el Señor, porque es que es el Espíritu Santo obrando en nosotros a través de la palabra, la que nos va a dar, la que nos va a ayudar, ¿verdad? A que todas esas cosas, o sea, ella como que llega al centro de todas nuestras luchas, por decirlo así, por no decir algo más tremendo, pues, y nos ayuda, ¿verdad? A que todas esas cosas que no están bien, que no están conformes al Evangelio, pues la podamos ir creciendo, ¿verdad? Ir creciendo en la palabra. Dios nos invita, ¿verdad? Pablo nos invita a orar y proclamar el Evangelio. Vamos a estar en Efesios 6, 18 al 20. Una de las cosas que quería decirles también es que hay unas áreas en que el Espíritu Santo, ¿verdad? Trabaja. Esto es bien importante porque muchas veces decimos, Dios mío, es cristiano y ¿por qué tiene esas actitudes? ¿Verdad? Y ¿por qué si habla lenguas y predica, tiene actitudes feas o todavía no ha sanado? Y una de las cosas que es porque no han dejado que el Espíritu Santo obre en sus vidas. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. No los va a conocer por el don. El don no es lo que salva. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Sí es bueno hablar lenguas, sí es bueno tener dones, porque los dones son los que utilizan, ¿verdad? Para llevar el Evangelio. Pero a la hora de nosotros cambiar, ¿verdad? Nuestras actitudes y nosotros parecernos más a Cristo, pues tenemos que ir dando fruto, el fruto, porque el fruto del Espíritu que tiene, pues, ¿verdad? Varias virtudes, por así decirlo. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda penetración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que resultamente hablé de él, como debo hablar. Aleluya. 6, 18 al 20. Aquí nos está hablando 18 al 20. ¿Verdad? Estamos hablando de la oración, orando en todo tiempo. Dice de súplica. Aleluya. En el Espíritu que tenemos que hacer las súplicas. Esta oración y súplica es súplica porque nosotros vamos a estar orando no por nuestras necesidades. Es súplica cuando estamos orando o intercediendo, ¿verdad? Por las necesidades de los demás. Aleluya. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aleluya. La oración es la manera fundamental en los creyentes se preparan para las batallas. Pablo separó la conversación con Dios en dos categorías: oración y súplica,
Primero habló de la oración bañada por el poder del Espíritu Santo. Como cristianos, nosotros, ¿verdad?, que somos de pentecostales, entendemos el mandato de Pablo de incluir la oración en lenguas. Además, tal oración significa orar de acuerdo con la voluntad de Dios, con la voluntad del Espíritu Santo. Los cristianos entonces deben tomarse un tiempo para escuchar la voz de Dios del Espíritu cuando oran. El término súplica se centra en un tipo específico de oración, es decir, la oración por las necesidades y el bienestar de los demás. Es apropiado orar por las propias necesidades, pero una oración que refleje más el corazón de Dios incluye orar por el bienestar de los demás. Luego Pablo hizo una petición personal a los efesios, les pidió que oraran por él, que Dios le diera valor, que hablara con denuedo la palabra, para poder compartir el Evangelio. Así podemos orar por nosotros, ¿verdad?, que Dios nos permita compartir el Evangelio con denuedo. Esta es la forma, denuedo es la forma como debemos de compartir el Evangelio. Pablo necesitaba el poder del Espíritu Santo y el apoyo de sus hermanos en la fe, así como cualquier cristiano lo necesita. El apóstol reconoció que los efesios eran embajadores para los que estaban en tinieblas espirituales en su ciudad. Y Pablo también era embajador de Cristo en la prisión donde estaba encadenado, predicando el Evangelio con una valentía, y él necesitaba pues continuar. En este sentido, Pablo no esperaba que los efesios hicieran nada más de lo que él estaba dispuesto a hacer. Era un embajador que necesitaba oración. Ellos también podían ser embajadores en medio de sus batallas espirituales, y asimismo nosotros también somos embajadores en este mundo. Aleluya. Entonces, aquí hay varias preguntas, ¿verdad? Vamos a seguir para adelante porque se me está haciendo tarde. Efesios 6, 21 al 24, y con eso terminamos. Efesios 6, 21 al 24. Leo, ¿lo quieres leer? ¿Cuál? 21 al 24. Efesios 6, 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo os hará saber. Y Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, Falta. el cual le envié a vosotros para estos mismos, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea los hermanos y amor con fe de Dios Padre y de Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inapestable. Amén. Inalterable, ¿no? Aleluya. Esto es un llamado a la paz, ¿verdad? A lo largo de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo llama a los cristianos a vivir con los demás en armonía, ¿verdad? Y esa es lo que es una relación que Jesús quiere. No debería sorprendernos entonces que el apóstol concluya su carta con un llamado a la paz. Como era la costumbre de Pablo, concluyó su carta con un saludo formal a las personas que habían sido importantes para el éxito de su ministerio. En este caso, había enviado a Tíquico a la iglesia para dar un reencuentro de primera mano sobre la condición de Pablo y darles ánimo. El fuerte respaldo de Pablo a Tíquico es especialmente significativo, como observamos en otra parte de lo que este hombre ha hecho en el ministerio. Sabemos por una bendición similar en Colosenses 4:7 al 9 que Tíquico viajó con Onésimo, un esclavo que había huido de su amo. En el mundo romano los esclavos eran asesinados por mucho menos que esto. Entonces, es posible que al estar con Onésimo,
Tíquico pusiera en peligro su propia vida en el viaje a Roma, a Asia Menor. Esto entonces sirve como un buen recordatorio de cómo incluso las bendiciones de las Escrituras pueden proporcionar principios valiosos y ejemplos de fe, de la fe cristiana en acción, ¿verdad? Finalmente Pablo ofrece una bendición final, es la que está en 23 al 24, resumiendo lo que significa la iglesia como cuerpo, siguiendo juntos a Cristo. Nótese el énfasis en la paz, el amor y la gracia. Pablo deseaba que Dios les diera paz a los cristianos de Éfeso. La paz es una sensación estable de seguridad en la relación de uno con Dios. Aleluya. Y se muestra en parte como la paz con los demás que habitan juntos en el reino de Dios. Además, Pablo oró que experimentaran el amor incondicional que Dios ofrece a los creyentes, un amor que a su vez debería demostrarse entre ellos. Pablo además oró a los cristianos de Efesios que experimentaran la gracia continua de Dios en su vida. La gracia también es una cualidad de los cristianos, pueden mostrarse unos a otros. De este modo reflejan la presencia de Jesucristo en sus vidas. Por eso Pablo termina casi siempre todas las cartas hablando de la gracia de Dios sea con ustedes. Dios nos llama a reconocer el verdadero enemigo de la batalla espiritual. Debemos de tener presente la constante amenaza de engaño que presenta Satanás. A menudo nos hace pensar que somos demasiado débiles para resistir las tentaciones y los dados que nos lanzan. Dios desea que entendamos que tenemos la victoria en Cristo, el Señor de nuestra salvación. Podemos estar confiados, ¿verdad? Y sabiendo que tenemos la victoria. Dios desea que su pueblo viva en paz, que viva en armonía. Y una de las mayores victorias es esa paz y esa armonía en el pueblo de Dios. Y obviamente hay un mandamiento que seguir, que es el del amor. Él nos dice, ama a Dios, ¿verdad? Pero también ama a tu prójimo. También te pide que ames a tu enemigo y que le ores por ellos. Aleluya. Hemos terminado esta clase, pero si alguien tiene un comentario o algo que quiera traer, pues están invitados. Aleluya.